espíritu positivo de afirmación de una serie de valores nacionales que el gobierno quiere ignorar, no sé por qué, o sí sé por qué, pero que quiera ignorarlo o no, aquí está. Sí sé por qué, me dijo usted. ¿Por qué? Porque hay un gran sector de la población española que el gobierno quiere ignorar. Y quiere ignorarlo porque afirman una serie de valores y una serie de principios completamente contrarios a lo que el gobierno está manteniendo. Pues quizá que esta es una manifestación de protesta. Las otras han sido, entiendo yo, afirmativas de unas posturas, y esta quizá es la protesta contra la arbitrariedad y contra la hipocresía de un gobierno que canta libertades y derechos y que luego no los respeta. José Antonio Primo de Rivera es uno de esos pocos hombres, de esos escasos líderes sociales, intelectuales y políticos, que después de su muerte viven, habitan en esa difusa frontera entre la historia, el mito y la leyenda, reservada solo a los héroes que hicieron de su vida un santuario de la épica, un templo de la inteligencia y un altar de la generosidad. Por eso José Antonio Primo de Rivera aglutinó en torno a su nombre y su recuerdo la admiración y el respeto incluso de sus adversarios políticos. La unidad de la patria y la justicia social fueron las banderas que él levantó en una España que se deshacía y en la que la mayoría de nuestros compatriotas vivían en unas condiciones intolerables. Antes de ser fusilado a los 33 años, nos dejó en la soledad espartana de su celda, en la prisión de Alicante, el pan de la unidad y el vino de la justicia social para que construyésemos la patria que él vislumbró para todos. Son innumerables los poetas que en el pentagrama de unos versos han cantado a José Antonio. En todos ellos, en la profundidad de sus versos, se oye el eco de la copla popular que como un reguero de sangre y de pólvora salió de todas las gargantas de España para convertirse con su muerte en la gran esperanza de todos los españoles. Échale amargura al vino y tristeza a la guitarra. Compañero, nos mataron al mejor hombre de España. He aquí unos cuantos poemas agavillados escritos en su honor y a la memoria del héroe. Del héroe cierto, real y próximo a nosotros, a todos nosotros, más allá de nuestra ideología, pero también del héroe legendario y del héroe mitológico. José Antonio Primo de Rivera. Y fue entre los poetas el poeta de vivas realidades, no de falsas promesas, el poeta que amaba para España, una España de todos, riente y bella, el poeta que hablaba y que miraba a un mismo tiempo con dulzura y fuerza, porque en sus ojos claros y en su voz, con juveniles dejes siendo recia, había un despertar de cosas justas y un dar la espalda a izquierdas y derechas para que todos fueran unos, y uno solo el camino, y una su bandera. Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales,
por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. José Antonio, maestro, ¿en qué lucero, en qué sol, en qué estrella peregrina montas la guardia? Cuando a la divina bóveda miro, tu respuesta espero. Toda belleza fue tu vida clara, sublime entendimiento, ánimo fuerte y el pleno ardor triunfal temprana muerte, porque la juventud no te faltara. Háblanos tú, de tu perfecta gloria. Hoy nos enturbia la lección el llanto, mas ya el sagrado nimbo te acompaña. Y en la portada de su nueva historia, la patria inscribe ya tu nombre santo. José Antonio, presente, arriba España. Salvo ese 10% privilegiado que usufructa el 90% de la riqueza de todos, tras la aniquilación de la clase media y la industria nacional que comenzó en el mismo momento de la transición, hemos conocido todos y padecido el hundimiento moral y económico de España, la precariedad laboral y la penuria que se fomenta en nuestros barrios populares, con el fin de proletarizar la sociedad para aumentar el caladero de votos de la izquierda. Sabemos cómo intentan cambiar la historia para que ésta les favorezca y pueda usarse para adoctrinar a los que nunca conocieron el pasado. Cosa que el Estado Nacional, mal llamado franquismo, no hizo. Porque el franquismo prefería olvidar los traumas pasados creyendo erróneamente que de esta manera no volverían a repetirse. Manipular la historia ha sido desde siempre el objetivo del comunismo, cuyo verdadero nombre es el materialismo histórico y dialéctico, que consiste precisamente en una interpretación absolutamente parcial y materialista de la historia, al gusto de Carlos Marx. Cabría añadir una interpretación luciferina, además de materialista, al invertir tanto la realidad de los hechos como los papeles de buenos y malos, o más exactamente, de mejores y peores. Ya he hablado en anteriores intervenciones sobre la naturaleza tiránica, censora y represora del Partido Socialista en sus orígenes y ya desde los inicios de la Segunda República, porque es algo consustancial al marxismo y lo llevan en sus genes. Ni siquiera les pega el concepto de libertad que abanderan en exclusiva para sus seguidores, pues es bien sabido que en los países socialistas ni siquiera ellos la disfrutan plenamente. Por lo tanto, y para no repetir nuestro discurso habitual, en este que podría ser el último 20 de noviembre legalizado, toca hablar de la situación de marginalidad política a la que venimos abocados desde hace años, que tiene poco o nada que ver con los tópicos habituales sobre personalismos, sobre los símbolos históricos, sobre la unidad de grupos dispares que ya se ha producido y ha fracasado rotundamente, y sí mucho que ver con la ausencia de propuestas realizables que aporten a la sociedad actual ese futuro esperanzador, superador de lacras pasadas y actuales, que parece perdido irremisiblemente, especialmente para los más jóvenes. La nostalgia es un sentimiento necesario frente al desarraigo y noble cuando va acompañado de la lógica actualización que implica involucrarse en los problemas sociales de la actualidad y de la presencia
en cuantas justas reivindicaciones se lleven a cabo en este solar antes nación llamado España. Devenido gracias a la democracia actual que tanto padecen los más humildes, en otra empresa cualquiera propiedad de varios bancos multinacionales y fondos de inversión extranjeros, a quienes nos han vendido los políticos profesionales de esta falsa democracia, a cambio de una libertad que solo disfrutan ellos mismos y su entorno. Es en definitiva lo que llaman globalismo, y lo presentan como si de algo bueno se tratase, con la peregrina excusa de que cuando el mundo entero sea propiedad exclusiva de unos cuantos magnates, ya no habrá guerras. Amigos y camaradas, ¿cuánta fe hay que tener para creerse esto de que el mundo será más pacífico cuando lo dirijan los multimillonarios más corruptos del planeta? ¿Y cuánta fe hay que tener para pensar que el dinero virtual fabricado por intereses privados será socialmente más beneficioso para el pueblo? Es mucho más fácil creer en la redención de Cristo que en la de estos afortunados magnates que han prosperado robando, engañando y manipulando gracias a las facilidades que para ello les otorga un sistema capitalista basado en la injusticia. Recordemos que el comunismo también puede explicarse como un capitalismo con un único empresario, que es el Partido Comunista, el dueño de los países comunistas. Por lo que no es de extrañar el pacto luciferino entre estos magnates y el Partido Comunista Chino, que ha sorprendido y descolocado a muchas mentes bien pensantes. Ese pacto que ambas formas de capitalismo están fraguando a espaldas de las masas esclavizadas que les sostienen democráticamente en nuestra sociedad occidental, a cambio de subsidios miserables o trabajos precarios de 10 a 12 horas al día con un solo día de descanso a la semana en el mejor de los casos. La continuidad de las celebraciones del 20 de noviembre es absolutamente necesaria, en contra de lo que a muchos les puede parecer, independientemente de la calidad de los discursos, de lo acertado o rancio del mensaje o de la brillantez de su desarrollo. Porque el simple hecho de homenajear a José Antonio Primo de Rivera 85 años después de su asesinato y a Francisco Franco Bahamonde tiene un sentido de protesta social y política tan contundente que el sistema actual no se lo puede permitir. Es absolutamente necesario, independientemente de que el número de asistentes sea mayor o menor, aunque obviamente cuantos más, mejor y más eficaz es una protesta. Porque recordar las ideas de José Antonio, la obra social de los falangistas y los muchos aciertos del régimen atribuido a Francisco Franco constituye ahora un acto revolucionario de rebeldía en sí mismo, plenamente justificado por la inoperancia del actual sistema globalista de partidos, políticos y autonomías, fracasado en todo el mundo y especialmente en España. Una vez establecida con nitidez la utilidad de estas conmemoraciones, cabe hablar del fruto político que de ellas se obtiene y del que podría obtenerse, llegando a la conclusión que el mensaje no consigue calar tanto como debería en la sociedad ni lo suficiente entre la audiencia, por la carencia de un proyecto sólido, comprensible y con propuestas útiles y realizables que no renuncia a nada importante en lo espiritual ni renuncia a la autenticidad de los orígenes ideológicos, sino más bien todo lo contrario. Un proyecto nuevo solo se justifica por superar lo que pretende sustituir, y Dios no ayuda a quienes pretenden reconstruir sociedades pasadas o apuntalar las injusticias del presente, sino muy al contrario a quienes las superan con aportaciones que hacen avanzar la sociedad en el amor, la justicia equitativa y la caridad hacia los más débiles. Pues bien, que esto quede claro. Ningún nuevo grupo político moderno ha conseguido superar un legado de José Antonio Primo de Rivera que está más vivo y de más actualidad que nunca.
Sabemos que la humildad es la virtud de los fuertes, y Dios dispersa a los soberbios que se creen superiores a Él. Se puede ser herético tanto por defecto como por exceso, y nuestra actitud pública no debe caer en el segundo error caracterizado por la soberbia y la falta de humildad, de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Sin embargo, fruto de un análisis frío sobre las aportaciones que están realizando los grupos nuevos que están surgiendo cada 2 por 3, se llegará inexorablemente a la conclusión de que no hacen aportaciones que superen las que ya realizó Falange en 1933, y menos si éstas se actualizan a la sociedad actual. De ser posible actuar en la legalidad, sería necesario un proyecto que retome y potencie las motivaciones sociales y políticas falangistas basadas socialmente en las ideas sindicalistas y políticamente en la democracia orgánica de José Antonio Primo de Rivera y su continuador José Luis de Arrese, por encima de los aspectos más autoritarios o militaristas que fueron consecuencia de la Guerra de Liberación y de la inmediata posguerra. Naturalmente que, de no ser posible la acción política legal, por causa de la legislación represiva de la democracia actual, lo lógico y normal sería la inversión de los términos mencionados. Un proyecto que no necesita para nada apoyarse en nuevas teorías de la conspiración, algunas de las cuales pueden ser parcialmente verdaderas y muchas otras son completamente falsas, porque de triunfar y llevarse a cabo el falangismo haría completamente imposible la acción de las organizaciones secretas en todas las naciones donde se implante, al sindicalizar la banca y acabar con el actual e inmoral juego de la bolsa, puesto que la bolsa continuaría existiendo en un estado falangista de manera simplificada, pero con características diferentes a las actuales. Amigos y camaradas, esta es la única clave para poner fin a todas las supuestas conspiraciones, ya sean conocidas o desconocidas, verdaderas o ficticias, porque hoy está de moda llenarse la boca con conspiraciones alimenticias que vuelven locas las mentes de los oyentes y los lectores en los grupos de Telegram, pero ninguno de los voceros que vive de ellas propone la única solución para todas, que no es otra que la erradicación definitiva del capitalismo en sus dos formas existentes, la liberal y la comunista. De acuerdo que la magnitud de la misión aparenta ser inviable, pero no lo es tanto si nos marcamos objetivos asequibles. El primero de ellos sería crear una corriente de opinión y un entorno de simpatizantes mediante la divulgación persistente y continua de nuestras ideas por cuantos medios sean posibles. En el grupo de blogs de Falange Española Digital y la Asociación Legalizada Democracia Orgánica Digital venimos publicitando durante años en Internet, a través de las redes e incluso en la calle, un sistema político que continúa siendo innovador y completamente fiel a las ideas originales de José Antonio, siendo una de sus características más importantes el poder llevarse a cabo mediante una transición pacífica tras la oportuna reforma o jubilación de la Constitución española que nos trajo el sistema de partidos y autonomías. Un proyecto 100% falangista solo parcialmente ensayado con éxito durante el franquismo, que desarrollado en su integridad armoniza las libertades personales con el restablecimiento de un principio de autoridad. Armoniza la propiedad privada con la colectiva sin caer en el inoperante colectivismo socialista. Un proyecto que armoniza la unidad con la descentralización y la existencia de las naciones históricas incluso dentro de conjuntos supranacionales, como podría llegar a ser una futurible Europa de las patrias. O incluso con una cierta unidad planetaria si se realizase en términos opuestos al actual globalismo capitalista
constituido por la oligarquía de los grandes magnates de las élites mundiales, dueños de bancos transnacionales y fondos de inversión, que son los amos de los politicastros que aparecen en las listas cerradas de unos partidos políticos que tan solo son en la práctica otras empresas más de su propiedad, pero también constituido por infinidad de organizaciones secretas como la masonería, la nomenclatura de los partidos comunistas o incluso servicios secretos de países. Falange Española actualmente digital es la única opción política que lucha contra la última forma moderna de esclavitud, que constituye el gran fraude de la propiedad contractual de unos hombres sobre otros, mediante el fomento del sindicalismo cooperativista y la cooperación progresiva y la cooperativización progresiva de la producción. Porque la iniciativa privada debe potenciarse mediante créditos gratuitos de una banca sindical, una legislación adecuada y ausencia de impuestos y burocracia, siendo la propiedad privada sobre las cosas un bien respetable cuando es justa y cumple una función social en beneficio de todos. En beneficio, en definitiva, de ese concepto olvidado por los políticos actuales que se llamaba antes el bien común. Sin embargo, la propiedad resulta el origen de todos los males cuando se exagera su derecho, justificando lo injustificable en perjuicio de la mayoría, aplicando el concepto de propiedad sobre las personas mediante contratos que son un fraude en sí mismos, porque entre otras muchas cosas roban el derecho a la participación en la plusvalía y en la gestión, en detrimento de las justas reivindicaciones de los perjudicados. Falange Española actualmente digital es la única opción política que propone una democracia moderna josé-antoniana, y en consecuencia sin partidos políticos que usurpen la representación del pueblo, aunque sí con asociaciones mantenidas exclusivamente por sus propios afiliados que podrían apoyar a candidatos independientes en listas abiertas con el fin de garantizar las libertades individuales y la representación de las ideas en las Cortes. Una democracia bastante directa en la que todos los sectores que componen la sociedad están representados en unas Cortes orgánicas, reduciendo a un 30% la importancia de la representación de las ideologías que actualmente son el origen de todos los conflictos y manipulaciones, al usurpar ellas solas el 100% de la representación. En este fraude gigantesco que actualmente denominan democracia, y lo repiten constantemente para que este mito quede grabado en la memoria colectiva de una población envejecida. La razón de insistir tanto en la reconstrucción de Falange es sencillamente porque ni sus ideas ni la obra realizada en el pasado ha sido superado por ninguna otra opción política, ni antigua ni nueva, y porque garantiza la mejor solución social posible de cara a la actual revolución tecnológica que amenaza con destruir todos los oficios conocidos en provecho exclusivo de quienes pueden permitirse la adquisición de maquinaria automatizada, es decir, en provecho exclusivo de las grandes multinacionales y transnacionales. Cierto que aún existe un sector cada vez más reducido y continuamente defraudado en sus expectativas, que aún confía en la ilusoria novedad de supuestamente modernas iniciativas identitarias, dirigidas por empresarios o políticos profesionales a su servicio, que no aportan más contenido social para un pueblo empobrecido que la recogida de las sobras que caen de la mesa de los privilegiados cuando estos prosperan, y nada más. La supuesta modernidad de estos nuevos grupos que salen como setas en torno a individualidades que hablan supuestamente bien o halagan los oídos con voces más o menos timbradas, que le dan al público lo que éste quiere oír, pero con argumentos tan escasamente convincentes como superficiales cantos de sirena que invariablemente culpan de todo a la izquierda política, con lo cual aciertan en algo más de un 50%. Pero profundizan poco o nada en el origen de los problemas que critican o no los analizan suficientemente, sencillamente porque no les interesa las consecuencias que de ellos se extraería.
En algunos casos, estas absurdas iniciativas conservadoras de privilegios desaparecen con la misma rapidez que aparecieron. Consiste su modernidad exclusivamente en plegarse ante el sistema, plegarse ante la Constitución y el régimen del 78 en su conjunto, sin aportar ninguna otra novedad, salvo un conservadurismo económico recalcitrante propio de siglos pasados y un espiritualismo fundamentado exclusivamente en el nacionalismo o incluso en la idolatría. Suelen ser propuestas amorales que ni siquiera se ocupan de los 100.000 abortos anuales que han envejecido nuestra sociedad, ni de la corrupción que genera en todo el mundo el sistema de partidos políticos, y mucho menos de las crisis económicas, sanitarias y de todo tipo que genera el mundo capitalista de la bolsa y los fondos de inversión, capaces de hundir a millones de personas por las lucrativas ambiciones personales de un reducido grupo con tanto poder que de hecho quita y pone hasta presidentes en los Estados Unidos. Otra de estas nuevas iniciativas políticas más minoritarias se afanan en sacar los grupos marginales de siempre, pero con nuevos nombres, sin renovar el mensaje, sin estructurar seriamente su organización, ni democratizar la elección de los cargos en asambleas anuales, siguiendo en ello el mismo o parecido modelo totalitario que suelen emplear los principales partidos políticos democráticos. Falange Española, actualmente digital, también lleva años luchando contra las desviaciones que han pervertido tanto los principios como la finalidad de la ideología sindicalista de José Antonio, intentando mimetizarla con el socialismo en unos casos, con el nacionalismo en otros, e incluso con el anarcosindicalismo y el fascismo. Las desviaciones utilizan a menudo la figura agnóstica de un Ramiro Ledesma Ramos, a quien no han leído y si lo han hecho no lo han entendido. Un Ramiro Ledesma que también traicionó a José Antonio, aunque posteriormente se reconciliara con él en el último momento, muriendo también asesinado y muy probablemente en el seno de la Iglesia. Utilizan su figura y la de pocos más, como pueda ser la de Manuel Hedilla, con la consecuencia de conducirnos hacia un neopaganismo, al totalitarismo o al espiritualismo de la idolatría. Pertenecen todos ellos, todas estas ideologías, quiero decir, al universo luciferino en unos casos, mientras que en otros, aún peores, se trata de infiltraciones al servicio del sistema o de un probable negocio personal de alguien. Como pervierten la ética y el espíritu de la falange de José Antonio quienes absurdamente exageran la importancia de cualquiera de los componentes individuales que adecuadamente cohesionados conforman y armonizan el nacional sindicalismo, o bien la derivan hacia posiciones verdaderamente racistas o totalitarias que poco tienen que ver con la inmigración ilegal ni con el pensamiento espiritual e hispánico de falange. Son los grupos que coinciden todos ellos en rechazar el franquismo por no haber entrado en la Segunda Guerra Mundial del lado de los totalitarismos europeos. La consecuencia de dichas perversiones es hundir un mensaje joseantoniano que ciertamente es de lucha, pero recientemente cristiano, y por lo tanto debe ser de intenciones y metas inicialmente pacíficas. Hundir el mensaje falangista en el lodo del neopaganismo o el espiritualismo nacionalista, que pertenecen a la cultura de la muerte, como pertenece a la cultura de la muerte los partidos que actualmente nos gobiernan, votados por un censo mayoritariamente senil, y ahora, por si fuera ya poco, también aturdido por las constantes vacunaciones. Estos grupos minoritarios, consciente o inconscientemente, rinden pleitesía al sistema, olvidando las importantes aportaciones ideológicas de los ideólogos falangistas cristianos continuadores de José Antonio, como puedan ser la socialmente importante de José Luis de Arrese, la de José Antonio Girón de Velasco sobre la libertad y la educación, la de Raimundo Fernández Cuesta clarificando la democracia orgánica de José Antonio, la de la sección femenina facilitando no solo la incorporación de la mujer al mundo laboral, sino también ejerciendo la representación activa de sus compañeros productores en el sindicato, o la aportación
de Pedro Lainentralgo sobre la inconveniencia de la censura a palo seco, por poner solo algunos ejemplos rápidos de los más conocidos, pero también de los más importantes. Pregúntense los oyentes, ¿por qué tiene que ser nuestro incipiente grupo de Falange Española Digital, que carece totalmente de medios materiales, quien realice la labor divulgadora hacia el exterior del pensamiento falangista y la historia de Falange, que los partidos políticos legalizados con el nombre de Falange no llevan a cabo ni siquiera por Internet y redes sociales? Limitándose tan solo a la venta de libros, tal vez, no sé si será porque resulta una actividad algo lucrativa. A los ofendidos que se revuelvan ante estas palabras les regalo un dato. En nuestra recién fundada asociación legalizada Democracia Orgánica Digital ni siquiera cobramos cuotas a pesar de vivir en una continua penuria económica. Todos deberíamos tener la obligación de evitar la desvirtuación del nacionalsindicalismo y difundir por todos los medios a nuestro alcance el pensamiento de José Antonio como único referente completo, aún no superado por el tiempo, que evita la división de la sociedad en derechas e izquierdas, salvaguardando las libertades, sin olvidarnos de las importantes aportaciones de sus continuadores. Y hacerlo porque es lo mejor, inicialmente para España, pero también porque soluciona los problemas de los españoles, que es lo que más nos debería importar. El 20 de noviembre solamente podrá fructificar si se articula como un movimiento político que, recuperando el pasado, construya un futuro hoy inexistente porque el presente resulta detestable. Un movimiento por el bien de todos los españoles formado por quienes amamos a España aunque no nos gusta, y por ello tenemos la oportunidad de cambiarla. Amigos y camaradas, ¡arriba siempre España! ¡Viva Franco! ¡Viva! ¡Viva José Antonio Primo de Rivera! ¡Viva! ¡Camino de Edgar Ramos! ¡Franco! 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 Sobre la relación de la Falange de José Antonio con Francisco Franco y el Movimiento Nacional, se encuentra todo tipo de desinformaciones y desvirtuaciones interesadas en Internet. Aprobada la Ley Orgánica del Estado en 1967, es cierto que oficialmente la Falange dejó de existir absorbida institucionalmente por el Movimiento Nacional.
pero los principios de este y la estructura del Estado, especialmente en lo representativo y sindical, estaban al menos parcialmente inspirados en la doctrina falangista. Ante esta actitud de Franco respecto a Falange, que podría calificarse de ecléctica, debe preguntarse qué hubiera ocurrido de haber adoptado otras medidas más radicales, bien no aceptando a la Falange o bien habiéndola impuesto con carácter monopólico de partido único. Esta última situación la hubiera podido tomar Franco recién acabada nuestra guerra, dado el predominio de los regímenes italiano y alemán en el mundo. Claro que entonces las consecuencias para España, una vez terminada la guerra mundial, hubieran sido lamentables. La primera también la pudo adoptar al final de la guerra mundial, incluyendo reformas conducentes a un régimen más próximo al de las potencias vencedoras. Claro es que también era muy problemático que las hubiera podido realizar sin poner en peligro su propia permanencia en el poder. Franco no adoptó ni una ni otra solución. Conservó Falange, suprimió algunos de los signos de su formalismo y aguantó firme el temporal, previendo que éste pasaría al resquebrajarse las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos, ya que la situación estratégica de España había de ser factor decisivo para que los últimos se inclinasen a nuestro favor, como de hecho así sucedió. De esta política franquista respecto a la Falange nace precisamente la discrepancia entre los falangistas. Los que sostienen que Franco le dio el golpe mortal con el decreto de unificación en abril de 1937 y nada quieren saber del movimiento. Y los que consideran que esa unificación la imponían las circunstancias bélicas y que la aceptación de la unificación era la única manera de conservar la Falange, partiendo del propósito de llevar su doctrina a las realizaciones del Estado. Yo, como la inmensa mayoría de los falangistas, seguimos este camino y creo que con ello se logró convertir en realidad muchos propósitos falangistas que de otra manera no se hubieran alcanzado, especialmente en el aspecto de la política social, obra de ese gran y entrañable camarada que es José Antonio Girón de Velasco, a quien se deben las más importantes realizaciones en previsión y seguridad social, hasta el punto de arrebatar la bandera reivindicativa de los partidos socialistas, sin llegar, claro está, a una pretendida colectivización ajena a los objetivos de Falange. Cierto que pudo haberse seguido la línea del aislamiento y la no incorporación, como algunos hicieron con decisión perfectamente respetable, aunque fueron pocos en realidad, pues entre los que ahora se jactan de ese comportamiento será muy difícil encontrar muchos libres de la colaboración en cargos más o menos destacados. No obstante, entiendo que han servido mejor a la Falange quienes han mantenido la línea adoptada por la mayoría que los que se mantuvieron sin descender al terreno de la lucha y el trabajo con las demás fuerzas políticas. Se alegará, quizá, que la Falange aislada no hubiera sufrido las críticas que se han esgrimido contra la política del movimiento, pero el aislamiento y silencio de la Falange durante los años del régimen franquista habrían caído como una losa sobre ella y la habrían hundido en el más absoluto de los olvidos. Las posiciones hubieran sido ocupadas por otros y la Falange sería un recuerdo histórico. A estas palabras de Raimundo Fernández Cuesta, amigo íntimo de José Antonio desde la infancia, fundador y camisa vieja de Falange Española, reconstructor de la misma tras la transición y jefe nacional de Fejons, habría que añadir que esas críticas que muchos temen tanto y que tanto quieren eludir, pues provienen del que siempre ha sido enemigo secular de Falange, que es el mundo liberal de los partidos políticos, ya sean liberales, ya sean socialistas,
Obviamente, esta gente que fue apartada del poder tras el golpe de Estado fracasado de Alfonso XIII, que dio lugar a nuestra guerra de liberación, durante la cual Francisco Franco Bahamonde fue elegido generalísimo por sus compañeros de armas, pues estos liberales y socialistas nunca van a tirar flores al régimen de Franco, y mucho menos a Falange ni a los falangistas, por más que algunos intenten mostrarse interesados, serviles o sabe Dios hacia el sistema actual, o simplemente inoperantes. Con eso no van a ganar nada, desde luego para Falange no. El yugo es la yunta, la junta, las juntas de nosotros, nuestra propia coyuntura histórica. Las flechas hienden las mañanas de España. Hienden, ofenden. Son la ofensiva de una raza, de una juventud que pretende imponerse ahora. El yugo camina delante del arado. Es la agricultura nacional, el campo nacional, la vida nacional. Cada manojo de saetas es una gavilla de corazones, una hermandad, un gremio, un sindicato. Las flechas son de hierro, de acero, de la carne española eterna, aguzadas, forjadas con el fuego antiguo por sindicalistas nacionales. El ministro secretario general del movimiento pronuncia un discurso. La fórmula que inventa el capitalismo es bien sencilla. Tú pones un trabajo, yo te doy un jornal y en paz. Con esta sencilla fórmula, que no es otra que la terrible injusticia de la compraventa del trabajo, el capitalismo intenta justificar su afirmación de que el capital es el único que produce y que el obrero no es más que un elemento secundario de la producción que vende su trabajo como otros venden las materias primas y los útiles de labor. Y cree el capitalismo que de la misma manera que el vendedor de esas máquinas y de esos útiles, una vez recibido su precio, no se queda con derecho alguno a lo que con ella se produzca, así el obrero, vendedor de su trabajo, una vez recibido su salario, no se puede reservar ningún derecho a lo producido con él y debe de quedar, por lo tanto, al margen de todo beneficio producido. Como veis, fue el capitalismo el que creó el problema social, al creer que la producción es solamente un problema financiero y que los problemas financieros no tienen nada que ver con los problemas humanos. Y este tremendo error materialista fue el que nos trajo esos dos males que jamás podremos esquivar si no empezamos por renunciar a seguir interpretando la economía con mentalidad capitalista. En palabras de quien le conoció desde la infancia, era José Antonio valeroso pero no jactancioso. Su valor se mostraba más reflexivo que impulsivo, proporcionado a los hechos, y en la medida que exigía dejar a salvo la propia dignidad y la reparación de la ofensa. Modesto, sencillo y afable en el trato, pero consciente de su propia valía, lo que le hacía perder aquella afabilidad cuando creía que la valía era menospreciada. Entonces explotaban sus conocidos arrebatos de cólera bíblica, si bien pronto se desvanecían y la ira era sustituida por la cordialidad. Absolutamente sincero, decía lo que pensaba, defendía lo que sentía, y por eso le repugnaba lo falso, lo artificial, lo puramente retórico. Cada situación, cada momento, cada problema vital encontraban en él, sin exceso ni defecto, con clásica medida, la respuesta emocional, lógica, serena o violenta que merecía.
Por eso no encuentro palabra con que reflejar mejor su manera de ser que José Antonio era la armonía. Esa armonía temperamental se reflejaba en su obra política, impregnada de un afán de unidad que le fue trágicamente repudiado. Unidad sin claudicaciones, sin eclecticismos borrosos e incoloros, sin tolerancias con el mal a conciencia de que éste lo fuera, sino buscando esa unidad en la juventud, porque sabía que en ella se mueven generalmente por impulsos nobles y generosos y podía llegar a tener la mentalidad de integración española que él tan sinceramente buscaba. Inteligencia privilegiada con rasgos geniales, capaz de reducir los más intrincados problemas a síntesis clarísimas. Poco inclinado a la matemática, al fichero y a las estadísticas y papeleo burocrático. De imaginación poética y sin embargo esclavo de la norma. Por eso sus escritos y discursos, cuajados de ideas, tienen la lírica precisa que los reviste de la expresión literaria exacta e insustituible para hacerlos atractivamente comprensibles. En religión sincero creyente, como puso de manifiesto en las páginas de su testamento, no era ñoño, ni beato, ni clerical. Quería una España alegre y faldicorta. ¡Qué intuición la suya! Y proclamaba que lo religioso y lo militar eran las dos maneras serias y completas de entender la vida. Audaz y tímido a la vez, el hombre que se enfrentaba pistola en mano a sus agresores, que saltaba a los escaños del Congreso de Diputados para castigar a puñetazos una injuria contra su padre, era el mismo que dudaba íntimamente de tener las condiciones necesarias para acaudillar a la Falange, o que se dejaba impresionar por la presencia de Unamuno cuando éste asistió al mitin de la Falange en Salamanca. De educación esmerada, rasgos refinados, gran sensibilidad, era un señor auténtico. Quiso realizar una transformación de la vida española que trajera justicia social y una patria para todos los españoles, a una costa de perder él las ventajas que su condición social podía procurarle. Fue víctima de la incomprensión de las izquierdas que le odiaron, de las derechas que le consideraron como un desertor de ellas, cuando lo que buscaba era unir lo bueno y auténtico que en ambas existía, liberándolas de cuanto las hacía inaceptables por disgregador, falso o injusto. ¿Dónde fuiste, José Antonio, que te busco y no te encuentro? Todas las noches rezando con los rosarios del sueño, les pregunto a las estrellas si estás vivo o si estás muerto. Cuando sufrías la ira de tu dolor prisionero y en la noche de la guerra nos acariciaba el fuego, y marchaban tus legiones hacia horizontes eternos y atravesaban cantando mares de plomo y acero, y las mujeres lloraban, espanto en los ojos negros. ¿Quién profanó tu camisa sobre el bronce de tu pecho? ¿Dónde fuiste, José Antonio, que te busco y no te encuentro? ¿Por qué no acaba tu ausencia? ¿Quién encadenó tus nervios? ¿Cuántas veces te han herido en el corazón abierto? ¿En qué catacumbas frías encarcelaron tu cuerpo? ¿En qué rincón nos esperas de luz y laurel cubierto? ¿Dónde fuiste, José Antonio, que te busco y no te encuentro? Si tu alma de profeta montó su guardia en el cielo, impasible el ademán desciende de tu lucero. Como un arcángel azul, baja a la tierra un momento para decir, José Antonio, si estás vivo
o si estás muerto. España te está esperando con tus banderas al viento y pregunta a las estrellas con los rosarios del sueño: ¿dónde fuiste, José Antonio? Que te busco y no te encuentro. A ti, fiel camarada, que padeces el cerco del olvido atormentado, a ti que gimes sin oír al lado aquella voz segura de otras veces, te envío mi dolor. Si desfalleces del acoso de todos y cansado, ves tu afán como un verso malogrado, bebamos juntos en las mismas heces. En tu propio solar quedaste fuera. Del orbe de tus sueños hacen criba, pero allí donde estés, cree y espera. El cielo es limpio y en sus bordes liba claros vinos del alma. Primavera, pon arriba tus ojos, siempre arriba. Pasa el tiempo, los días sucesivos, cenicientas oleadas son de niebla que quieren alejarle de nosotros. Pero es inútil, queda su palabra moviendo los cerebros o los curtidos viejos corazones. No murió, le sentimos vigilante en los peligros y malaventuras, se cruza con nosotros por las calles y le vemos tendido en las montañas, piedras, encinas y cielos inmensos. Nada, es inútil, no murió. ¿Qué importan razonamientos de vuelo ratero? Vive, está con nosotros. Cada día mira el radiante amanecer de España. Ni la libertad con mayúsculas es patrimonio exclusivo de la izquierda, ni la riqueza es una cuestión únicamente de la derecha. Los partidos políticos exprimen al pueblo para vivir de lo que nos sacan. Hay otras formas de democracia real, que nos irían mejor con candidatos independientes en listas abiertas. No a la manipulación del pueblo. Basta de subvenciones a asociaciones políticas que vacían nuestros bolsillos para mantener mamones. Hoy, solo el 10% de los españoles disfruta del 90% de la riqueza de todos. Queremos una sociedad próspera, que coopere en la gestión y participe de los beneficios. Acabemos con el paro, acabemos con los privilegios. Ayuda, solidarízate con Falange Española Digital. Por el bien común de los españoles, únete a la resistencia social.